Muy buenos días, hermanos, muy buenos días. Ya llegamos al día miércoles de esta semana para continuar con nuestro devocional de la hora de gracia. Hacemos este devocional todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 9:30 hora chilena. Muy bienvenidos, hermanos, muy bienvenidos. Hoy vamos a continuar nuestro estudio en la profecía de Isaías, capítulo 53. Pero ya como lo hemos dicho, vamos a comenzar la profecía de Isaías 53 en Isaías 52. Y eso es porque los capítulos y los versículos no son inspirados, fueron puestos como referencia, pero no siempre calzan con el sentido del pasaje completo. Es lo que ocurre acá en esta porción de la Escritura. Hemos venido hablando del siervo del Señor. Si tiene su Biblia, quiero invitarlo que la abra conmigo en Isaías capítulo 52, verso 13 en adelante. Leo lo que la Escritura nos dice. Isaías 52, verso 13 al 15. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto, alto, muy alto, altísimo. Ocupará un lugar de preeminencia, un lugar de gloria, un lugar de reconocimiento, un lugar exaltado, alto, altísimo. Es lo que nos dice el verso 13, pero luego el 14 parece que cambia el sentido. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Esta porción escrita por Isaías 700 años antes de la aparición del Señor Jesús, tiene diferentes facetas y aspectos de la vida del Señor. El verso 13 comienza con un anuncio de prosperidad futura, un anuncio de lo que ocurrirá en el futuro. Todavía no ha ocurrido, pero ocurrirá con toda seguridad. Para ello ocurre el verso 14. Dolor, sufrimiento, angustia, cosa que vimos ayer. Vamos a entrar entonces en el verso 14. Verso 14. Dice, ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Esto es un asombro. Comienza el texto con la palabra ¿cómo se asombraron? ¿Cómo fueron golpeados hasta delante de esta imagen horrorosa? Se asombraron, se espantaron, podría ser otra traducción. Se asombraron con espanto, con asombro, perplejidad, horror, sorpresa. Se tiene una cuota también de incredulidad. ¿Cómo puede ser esto posible? Por lo grave que es, por la gravedad. Se asombraron. ¿Quiénes se asombraron? La gente que lo miró. Porque él fue desfigurado, es la primera palabra. Luego nos dice que fue desfigurado su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. La palabra desfigurado, dijimos ayer, es que perdió su figura. Su figura fue destruida y tiene la idea de una ciudad en ruinas. Luego parecer habla de el rostro, el parecer de una persona. No es lo que la gente opina, sino su parecer, su rostro. ¿Qué hay en su rostro? Su rostro fue desfigurado y su hermosura al cuerpo de Jesús también fue lastimado. Cuando Jesús se presentó ante Anás, un oficial de la guardia le destrozó la cara. Juan 18:22.
Cuando estuvo ante Caifás, fue escupido, abofeteado y golpeado en la cara con los puños. Mateo 26, 67, Marcos 14, 65, Lucas 22, 63. Cuando estuvo ante Pilato, Pilato ordenó azotarlo con látigos. Juan 19, 1, Mateo 27, 26, Marcos 15, 15. Y los soldados lo golpearon brutalmente en la cara con los puños una vez más. Juan 19, 3. Le arrancaron la barba de la cara y lo llenaron de esputos. Isaías 50, verso 6. Permítame explicarle lo que significa la palabra esputos. Pensé por algún tiempo que esta palabra estaba mal escrita, porque yo entendía que fueron escupos. No. La palabra está correctamente bien usada. No fueron solo escupos, sino esputos. Y esto es mucho más que un escupo. Los esputos es lo que se produce cuando la gente hace expectoración y saca las flemas. En mi tiempo le llamábamos, tal vez puede sonar un poco raro, pero tal vez algunos de ustedes pueden entender, le llamamos gargajos. Eran las flemas que salían de la boca. Lo llenaron de esputos, le arrancaron la barba. Y cuando a alguna persona le arrancan la barba, primero arrancar la barba es un signo de degradación, es un signo de desprecio. La barba era reconocida como honra en Israel. La barba era una honra. Arrancar la barba, sobre todo la barba larga, era una muestra de desprecio y de deshonra. Y usted podrá entender que la piel de esta parte es muy sensible y cuando se arranca la barba, producía heridas y el obvio sangramiento. Le arrancaron la barba entonces y lo llenaron de esputos, Isaías 56. Para cuando todo esto terminó, ni siquiera podía la gente reconocer a Jesús. Él había perdido su forma humana. Él había perdido la figura humana. Su rostro había sido destruido. Y su rostro también. Hablábamos ayer del flagellum, de ese látigo con el cual el Señor fue azotado, también con varas, colgando todo su cuerpo al descubierto, su pecho, sus brazos, sus partes internas quedaron al descubierto, sus partes privadas fueron golpeados. En todo el cuerpo Él recibió castigo, todo el cuerpo. Jesús era una masa sanguinolienta. Seguramente partes de su cuerpo, abdomen, colgaban. La sangre no paraba de correr. La tortura implementada por Roma tenía solamente un propósito, solo un objetivo, y era prolongar el sufrimiento sin producir la muerte. El propósito de la cruz, que no fue inventado por los romanos, fue inventado por los persas, pero fue perfeccionada por los romanos. El propósito de la cruz era producir el máximo dolor posible, que fuera lo más extenso posible, sin provocar la muerte. Dolor sobre dolor, como dijo alguien, morir en la cruz era morir 1000 muertes. 1000 muertes. Pero no solamente era una tortura física, sino que también era una tortura psicológica. Era una tortura que iba más allá de lo físico, era una tortura psicológica. Acompáñame al libro de los Salmos, capítulo 22. Vamos a leer algunos versículos. Salmo 22, verso 14 al 17. Dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron.
Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Verso 16. Porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Este salmo escrito por David ha reflejado de una manera tan clara el sufrimiento interno del Señor, el sufrimiento psicológico. No era solamente un sufrimiento físico, que ya es bastante, que ya es brutal, sino que hablemos ahora del sufrimiento emocional, del sufrimiento psicológico. Su rostro y su cuerpo son desfigurados por la dureza del flagelo. Su rostro hinchado no parece rostro humano, mucho menos del Señor Jesús. El cuero cabelludo hinchado por la corona de espinas, huesos descoyuntados, manos y pies traspasados, heridas abiertas por doquier, fiebre en alza, porque las heridas están desatendidas. Era una sed que aumentaba. Era una sed embravecida, calambres, desmayos, alucinaciones, pérdida de la vitalidad. Verso 14. He sido derramado como aguas. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. El Señor Jesús sufrió un flagelo no solamente físico, sufrió un flagelo no solamente físico, no solamente su cuerpo, su corazón. El corazón del Señor también. El autor David dice que fue como cera que se derritiéndose en medio de mis entrañas. Cuando la Biblia habla de entrañas, cuando la Biblia menciona la palabra entrañas, habla específicamente de las emociones, habla de lo que ocurre adentro, y está diciendo que su corazón y sus emociones se derriten, se desvanecen, caen como el agua. Y luego dice, se secó mi vigor, no tengo fuerza, no tengo vida, no tengo capacidad. Y luego menciona algo físico. Mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Menciones de la tumba. Y luego dice verso 16, porque perros me han rodeado. Los perros en el tiempo de Jesús no eran animales domésticos. Los judíos no tenían perros como animales domésticos. No como nosotros que tenemos perros y son animales domésticos, los cuidamos, los alimentamos, viven con nosotros, salen con nosotros. El otro día nomás estaba en un centro comercial que decía, ven con tu mascota, no hay problema. Eso no lo habíamos visto 20 años atrás. Pero la mascota, principalmente el perro, ha sido parte integral de la vida de muchas familias. Pero en ese tiempo un perro era considerado un animal despreciable. Los perros atacaban en jauría a las personas. Las personas no podían salir solas cerca de la ciudad porque habían jaurías de perros que cuando encontraban una persona la atacaban. ¿La atacaban para qué? Para comerla. Entonces dice, perros me han rodeado. Esta jauría de perros ha venido para devorarme. Y luego dice, me han cercado cuadrillas de malignos. El Señor está hablando que está en desventaja. Él está siendo atacado y rodeado por jaurías de animales que lo único que quieren es devorarlo.
Y luego dice algo, horadaron mis manos y mis pies. David adelantándose siglos a Isaías y siglos a la crucifixión. Y lo ve con tanta claridad. Mis manos y mis pies han sido horadados. Hermanos, algunos han dicho que el Señor Jesús fue colgado de las palmas. Algunos dicen que eso es imposible porque las palmas no tienen la capacidad de sostener el peso del cuerpo. Tiene que haber sido más abajo, acá, en un lugar que se conoce como uno de los lugares más dolorosos. Es un lugar que causa muchísimo dolor. Poner una estaca ahí que atraviese la muñeca causa muchísimo dolor. Y los pies a la altura de los tobillos en algunos casos. Algunos hablan que fue a la altura del empeine. El hecho que las manos y los pies fueron horadados. Esto era la manera en que los romanos crucificaban. Pero luego dice algo importante. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Puedo contar todos mis huesos. David está profetizando que sus huesos no serán quebrados, no serán quebrantados sus huesos. Y esto se cumplió cuando el Señor Jesús expiró y entregó su vida y el soldado romano clavó en su costado su lanza y del costado del Señor fluyó agua y sangre para comprobar que él estaba muerto. En cambio, las personas que estaban ahí alrededor fue necesario quebrarle las piernas, porque en esa posición extendido y su cuerpo colgando era una condición muy dolorosa, porque las personas cargaban todo el peso de su cuerpo en sus muñecas. Y como sus pies estaban clavados también, era algo doloroso. Ahora, en esa posición por mucho tiempo pasa que el diafragma no permite la expiración. Las personas podían tomar aire, pero no podían botarlo. Así que podían respirar con dificultad y cada vez que necesitaban expirar, el aire, tenían que cargar todo el peso del cuerpo sobre sus pies. Algo completamente y terriblemente doloroso. Así que cada vez que el Señor quería exhalar, tenía que cargar todo el peso de su cuerpo sobre sus pies horadados. Es por eso que para liquidar el proceso de crucifixión, los soldados romanos con machetes golpeaban las piernas de los crucificados de tal modo que las quebraban y así terminaban colgados y asfixiados. Mayormente la muerte de cruz se producía por asfixia. Por eso el profeta, en este caso David profetizando, habla de que sus huesos no fueron quebrados. El verso 13, hermanos, nos habla esta palabra, que el Señor será engrandecido, será exaltado, será puesto muy en alto, será glorificado, será puesto en un lugar de privilegio, pero luego el verso 14 nos dice que el siervo será desfigurado, su figura será destruida, su rostro, su cuerpo. No representará una figura humana, al punto de que no es reconocido como un hombre. Pero el verso 15 nos dice algo, y es algo que vamos a ver mañana. El verso 15 nuevamente nos habla de la gloria y de la magnificencia. Solamente quiero leerlos, el verso 15, a modo de referencia para tocarlo mañana. Dice, así asombrará él
a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca le fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Aquí el asombro ya no es de las personas que miraban a Jesús. El asombro no es del gentío, no es de la chusma que está mirando al Señor Jesús cargando una cruz hacia el Gólgota. No es el asombro de ellos, sino que es el asombro de reyes. Será el asombro de las autoridades, los reyes de la tierra, a los reyes gentiles de toda la tierra, porque el verso 15 habla de ese retorno. Se asombrará. La palabra quiere decir maravillarse. La palabra quiere decir estar admirado, estar sorprendido. Los reyes de la tierra, al igual que aquellos que vieron su rostro destruido, desfigurado, también estarán sorprendidos. El espectáculo ahora será universal, será mayúsculo, porque será la aparición del siervo. Miren a mi siervo, mírenlo. Mírenlo con ojos de expectación, mírenlo con ojos de reverencia, mírenlo con ojos de sorpresa. Este siervo que fue desfigurado, ahora será visto por todas las naciones de la tierra, será visto por todos los confines del universo como lo que es glorioso, majestuoso y magnífico. Este es mi siervo. Este es mi siervo, dice el verso 13. He aquí mi siervo. Mírenlo, mírenlo tanto en su pasión y muerte, pero también mírenlo en su gloria y esplendor. Mírenlo, miren a Él todos los confines de la tierra. Él es el Mesías, Él es el siervo, Él es Jesucristo. Muchas gracias, hermanos, por acompañarme en el devocional de hoy. Muchas gracias por sus saludos, muchas gracias también porque ustedes comparten este devocional con otros, lo agradecemos. Contáctense con nosotros, infórmenos desde dónde nos ven, díganos, comente algo, mantenga contacto con nosotros, eso nos ayuda y nos anima en este ministerio del devocional. Muchas gracias, hermanos, nos volvemos a encontrar mañana para seguir estudiando el Isaías 53. Que Dios les bendiga.